Continuemos. Entonces, estábamos hablando de los diferentes valores de verdad de diferentes proposiciones, encontrando también si eran compuestas o de qué se componían. Aquí, por ejemplo, tenemos unas cuantas más. Esta proposición 2 más 3 igual a 5 es una proposición sencilla que tiene como valor de verdad 2 más 3 igual a 5. ¿Eso es verdadero o no? Sí, Sí, es verdadero. Verdadero. Es verdadero. Ahora, Bogotá no es la capital de Ecuador. no, es sencilla y es falso. ¿Punto? Es sencilla y es falso. Si la proposición a partir de la cual se construye esta es la proposición Bogotá es la capital de Ecuador. Ah, Pero esa es la proposición original. La proposición a la cual estamos llegando el valor de verdad es la proposición Bogotá no es la capital de Ecuador. Y en es efecto, negación. esa es la negación de B. Entonces, si Bogotá no es la... Es decir, estaba diciendo que la negación es Bogotá no es la capital de Ecuador. Un momentico. Es verdadero. Esta proposición es verdadera. La negación. Y eso es porque en efecto Bogotá no es la capital de Ecuador. Es decir, la proposición original es falsa, por lo cual la negación es verdadera. Esta, España y Marruecos son países europeos. Verdadero. Aquí hay, esta es una La proposición primera, compuesta, ¿verdad? sí. Compuesta de la proposición P, España es un país europeo, y la proposición Q, Marruecos es un país europeo. pues si saben de geografía, bueno, primero que todo, esto es una conjunción. Es raro. España es Marruecos es África. Ahí, Marruecos es un país de África. Eso quiere decir sí, que el enunciado P es verdadero, pero el enunciado Q es falso, porque Marruecos no es un país europeo, es un país africano. exacto. Entonces, la conjunción, es decir, ¿es cierto que España y Marruecos son países europeos o no? No, falso. Es falso porque España es europeo, pero Marruecos no es europeo. Si esto fuera, por ejemplo, España y Francia, Eso sí, en este caso sí tendríamos una conjunción que así sería es verdadera, porque verdadero. en ese caso sí se cumplen las dos proposiciones. Es decir, España es país europeo y Francia también. Entonces, en ese caso, esta proposición sería verdadera. Otra proposición, París está en Inglaterra o Londres está en Francia. Composición. La P es París está en Inglaterra. U, Londres está en Francia. Este tipo de proposición es una proposición con el conector o, es una disyunción. Disyunción.
¿sí? Con el símbolo B. Bueno, con la flechita hacia abajo. No es exactamente una B, pero bueno. Entonces, ¿es esta disyunción verdadera o falsa? Falsa. ¿Por qué? Porque París está en Francia. Ajá, Inglaterra está en Londres. Londres está en Inglaterra. eso. Entonces, la primera proposición, París está en Inglaterra, es falsa. Y la segunda proposición, Londres está en Francia, también es falsa. Entonces, las dos proposiciones son incorrectas. Entonces, la disyunción es también falsa. Porque ni la una es correcta ni la otra es correcta. Entonces, no se cumplió. Bueno, aquí otra que es una condicional. Entonces, si X es un número entero par, entonces, aquí me olvidé decir, bueno, a veces se dice coma y se dice la otra proposición. ¿Cuánto Aquí se puede entonces? poner también entonces. Si X es número entero par, X medios es número entero. Es igual a X es número par, número entero par. Y Q es X medios es un número entero. Entonces, aquí tenemos nuevamente una situación en la cual eh, tenemos un X, es decir, el valor de verdad va a depender del valor de X. Entonces, si X es par, ¿será que se cumple esta proposición? Si X es un número par y lo dividimos por 2, ¿qué queda? Todos los números pares son divisibles por 2, entonces el resultado va a ser también un número entero. Entonces, como en el caso en el que P se cumple, Q también se cumple, la proposición es verdadera en ese caso. Mientras que si X no es un número par, ya la primera proposición es falsa, no nos importa que sea la segunda. Es decir, en la condicional, solamente comenzamos a pensar si se rompe o no cuando la primera se cumple, porque si la primera se cumple, la segunda se tiene que cumplir. Si la primera no se cumple, ya pues no nos importa el condicional, ya eso pues es válido. Entonces, si X no es par, no importa que X medio sea entero o no. Esta implicación, esta condicional en esa dirección, ya sabemos que se cumple. Y esta última, una persona sabe hablar español si y solo si nació en España. Y la proposición P es igual a una persona sabe hablar español. La proposición Q, Una persona nació en España. una persona nació en España. Entonces, nos interesa, pues, qué pasa con la persona.
Dependiendo del caso, esto se va a cumplir o no. Si la persona nació en España, aquí hay varios detalles, hay varios casos en los cuales esta doble implicación no se va a cumplir. Porque si la persona nació en España, pero nació en el País Vasco, es posible que no sepa hablar español. Porque en el País Vasco el lenguaje, el idioma oficial no es el español. Allá hablan su propio idioma que es muy diferente al español. Y de hecho no les gusta aprender español. Porque no lo consideran parte de su identidad. Entonces, es posible que una persona haya nacido en España, pero no sepa hablar español. En ese caso, para esa persona, el bicondicional es falso. Y pues el otro caso que de pronto es más fácil de ver puede ser, por ejemplo, si la persona nació en Colombia y sabe hablar español, nuevamente para esa persona esta doble implicación es falsa. Porque la persona no nació en España, pero sí sabe hablar español. Entonces, en los casos en los cuales tenemos como una variable dentro de la expresión, el valor de esa expresión, el valor de verdad, va a depender del caso a caso. Aunque muchas veces en la lógica matemática, y es decir, nos importa que eso se cumpla para todos estos valores. Es decir, por ejemplo, que este condicional se cumpla para todo x. Y si se cumple para todo x, decimos que en general el condicional se cumple, que esta expresión tiene valor de verdad verdadero. Pero si en algún caso este valor de verdad no se cumple, comenzamos a ver que esta doble implicación no es tan verdadera. Entonces, en esos casos es más difícil determinar que, en particular en los condicionales y condicionales, que son verdaderos para todo tipo de caso, es más difícil determinar eso que determinar que sea falso. Porque para determinar que esa proposición sea verdadera, tenemos que comprobar que para todos los elementos referenciados se cumpla. Entonces, por ejemplo, que para todo real, si x es menor que 9, x mayor que 3. Esa implicación, así como se dice, solamente es verdadera, se puede considerar en general verdadera si se cumple para cualquier x. Si hay algún x para el cual no se cumple, no podemos verificar esta implicación por sí sola. Tenemos que ponerle también una condición adicional que tiene que ser x mayor que 3. Entonces, es difícil comprobar en un condicional o un bicondicional que es verdadero, pero es fácil determinar que es falso. Para determinar que es falso, solo hace falta buscar un contraejemplo. Y esto es importante porque en algunos casos se les puede pedir demostrar que esta proposición es verdadera o determinar si es verdadera o falsa. Y esa proposición se refiere a muchos casos. Si hay algunos casos en los cuales la proposición es falsa, ya no podemos verificar que se cumple para todos. Solamente se cumple para algunos. Y es mucho más fácil determinar falso que verdadero. Pero en algunos casos es verdadero. Y determinar que una proposición es verdadera le da mucho poder, particularmente en las ciencias, en la matemática. Es decir, eh, en la matemática, una proposición matemática que es utilizada para desarrollar
el campo de la matemática que se puede comprobar es lo que se constituye como un teorema. Antes de poder comprobar esa proposición como verdadera, es solamente una hipótesis y en ese caso estamos básicamente pensando que sí se debe cumplir, pero de pronto no se cumple. Ya cuando demostramos que sí se cumple, le damos todo el poder de la lógica y podemos verificarla para cualquier número. Entonces, ese es el poder de las demostraciones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? De mi parte no. Más o menos. Ninguna, profe. Bueno. Bueno, esto era un ejemplo quería hacer un ejemplo como de demostración para, pues, que, por ejemplo, esto es un enunciado que podemos demostrar. Que un número natural es múltiplo de 5 si y solo si termina en 0 o 5. Y pues en este caso tenemos que demostrar que tenemos que demostrar un bicondicional, es decir, que si un número natural es múltiplo de 5, entonces termina en 0 o 5. Y también tenemos que demostrar que si un número natural termina en 0 o 5, entonces es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo demostramos el primero? X es múltiplo de 5 si, ¿un momento? Si X es igual a Termina en 5y, donde y es entero. O dicho de otra forma, X dividido por 5 es un número entero. ¿Iba a decir algo alguien? Que creo que hablé encima de alguien. Qué pena. Entonces, X es igual a 5y, donde X y Y son enteros. Ahora, como X y Y son enteros, los podemos expresar como unos dígitos. Entonces, X sería eh, el dígito de las unidades, numérolo como XU, más el dígito de las decenas, 10, más el dígito de las centenas, por 100, más así sucesivamente. Y esto es igual a 5 veces número Y. Bueno, pero no, creo que en este caso sí me sirve más esta expresión X sobre 5. Entonces, vamos a volvernos ahí. Y la idea es que X sobre 5 es igual a
X unidades más el dígito de las decenas por 10 más el dígito de las centenas por 100 y así sucesivamente. Eso dividido por 5. Ahora, cuando tenemos una fracción de este tipo en el cual tenemos una serie de cosas sumándose divididas todas por el mismo denominador, podemos dividir cada cosa por el denominador común, que es más o menos lo contrario que hacemos para sumar fracciones heterogéneas. Esto es igual a el dígito de las unidades sobre 5 más el dígito de las decenas por 10 sobre 5 más el dígito de las centenas por 10 sobre 5 más y así sucesivamente. Y resulta que esta división, bueno, esta división de xu sobre 5 no sé todavía si da entero. Pero esta división xd por 10 sobre 5 da entero, porque 10 es múltiplo de 5. Puedo simplemente dividir 10 sobre 5 y va a quedar xd, dígito de las decenas, por 2, más el dígito de las centenas, por 20. Y así sucesivamente. Todos los dígitos a partir del dígito de las centenas, de las decenas, perdón, va a quedar pues algo entero. Exceptuando el dígito de las unidades, que está dividido por 5, que todavía no sé si me da entero. Para que todo esto de entero, es decir, si cada uno de estos números que está dando acá da entero, el dígito de las unidades dividido por 5 también debe ser entero. Y como XU es un dígito, XU tiene que ser menor, es decir, XU tiene que estar entre 0 y 9. Y además, XU, el dígito de las unidades, debe ser múltiplo de 5. Entonces, XU debe ser o 0 o 5. ¿Por qué o 0 o 5? Porque 0 o 5 son los únicos números enteros entre 0 y 9 que son múltiplos de 5. Entonces así puedo demostrar que... Bueno, voy a simplificar un poquito de decir solamente que si un número natural es múltiplo de 5, entonces termina en 0 o 5. Y pues la idea es que esta demostración consigue determinar que esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Si x es múltiplo de 5,
ya demostramos que el dígito de las unidades es 0 o 5. Entonces esto pues es algo un poco, pues sí, un poco complejo, pero es algo que se puede hacer y algo que en la matemática avanzada es muy poderoso porque permite poder tomar cualquier cosa que digamos sobre la matemática y poderla tomar ya como hecho. Es decir, nosotros, como esto ya está demostrado que un número natural es múltiplo de 5, entonces termina en 0 o 5, como eso está demostrado, podemos tomarlo como hecho y aplicarlo cuando queramos. Y pues, por ejemplo, nos dan 1.400.005. Listo, termina en 5, lo puedo dividir por 5. Ya sé que lo puedo hacer. Entonces, ese es el poder de las demostraciones y esto tiene que ver con esto de los condicionales. Bueno, había una última cosa que quería comentarles que era sobre las tablas de verdad. Eh, ¿Todos me siguen? ¿Todos están acá? Sí, Sí, profe. ¿Hay preguntas con respecto a esto último que vimos? nada. ¿No? Bueno. Bueno, para redondear todo este tema del álgebra de proposiciones, quería hablar de las tablas de verdad. Que la idea es que en proposiciones compuestas, los valores de verdad se pueden determinar a partir de los valores de verdad de los elementos que propone la composición. La relación entre el valor de verdad de una composición y los valores de verdad entre sus componentes se expresa por medio de una tabla de verdad, en la cual se enumeran todos los valores posibles para cada elemento de la proposición y se determina el valor de la proposición compuesta. ¿Cómo se ve una tabla de verdad? Vamos a ver. De hecho, voy a copiarle acá un ejemplo. Eh, bueno, de todo voy a enumerarlos porque estas de verdad salen derivadas de estas operaciones. Por ejemplo, en una conjunción, si tenemos dos proposiciones P y Q relacionadas por una conjunción, la tabla de verdad de esa proposición sería así. Voy a construir bien bonita la tabla. Entonces, en la tabla de verdad ponemos cada uno de los componentes de esto de la proposición. En este caso solo tenemos dos proposiciones componentes que son P y Q. Y miramos qué pasa si cada una es verdadera o falsa. Entonces, en esta proposición P conjunción Q, si P es verdadera, Q es verdadera, la conjunción entre P y Q es verdadera o falsa. Recordemos la definición de conjunción, que es el operador y. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q son verdaderas. Sí, Esto es verdadero. Si P es verdadera, pero Q es falsa, P y Q son verdaderas. no, No, solamente P es verdadera. Entonces, P conjunción Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, P conjunción también Q es falso. es falsa también. Es falso. Y si P es falsa y Q es falsa, ¿Verdadera? de hecho no. Es decir, si P es falsa y Q es falsa, P y Q son verdaderas. Creo que no. Falso. Es falsa. Es falso. Entonces, eso era como decir que si Colombia es un país de Europa y Argentina es un país de África, Colombia y Argentina son países
Digo, si Colombia es un país de Europa y Argentina es un país de Europa, Colombia y Argentina son países de Europa. No, No, ninguno de los dos. son Entonces, falsas. Son la falsas. conjunción es falsa. Y esto lo podemos hacer para cada una de las operaciones básicas. Entonces, voy a crearlas. Probemos ahora con la disyunción. Para que la disyunción sea verdad, tiene que ser verdadera P o Q. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P o Q es verdadera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es decir, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, la proposición P es verdadera o Q es verdadera, ¿eso es correcto o no? Sí, Pues sí, una de las dos es verdadera, las dos lo son. Entonces, esta es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, ¿es cierto que P o Q es verdadera? sí, P es verdadera, Sí, entonces sí. señor. Si P es falsa y Q es verdadera, Sí, P verdadera. o Q es verdadera, porque Q es verdadera y pues, listo, como ya Q es verdadera, P o Q es verdadera. Si las dos son falsas, P o Q es falsa. profesor, Dígame, tiene que poner el signo ¿a qué se de la refiere? disyunción. El signo de la disyunción Aquí que está, existe. la B. Bueno, Recordemos que el de la conjunción es la flechita, es hacia arriba, la disyunción es hacia abajo. sí. Ahora veamos la negación, que la negación tiene solamente un argumento, entonces es un poquito más sencilla. Aquí puedo eliminar esta fila y puedo eliminar estas dos filas. Entonces, si la proposición P es verdadera, la negación de P es verdadera o es falsa. 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 Y si P es falsa, la negación de P es verdadera. Esta sería tal la verdad para esta operación, que pues es sencillo. Eh, Ahora, esta sería la condicional. P implica Q. Si P implica Q, P verdadera, Q verdadera, entonces P implica Q. Sí, Recordemos que P implica Q quiere decir que si P es verdadera, Q es verdadera. P es verdadera, Q es sí. verdadera. ¿Se cumplió la condicional? Sí, profe. Sí, se cumplió. Ahora, si P es verdadera y Q es falsa, ¿se cumplió la Falsa. condicional o no? No, En este caso no, porque dijimos que si P es verdadera, Q tiene que ser verdadera. Y en este caso no lo es. Si P es falsa y Q es verdadera, ¿se cumple la condicional? tampoco. En este caso, esto lo que puede ser un poquito enredado, sí se cumple. Porque estamos diciendo, si P es verdadera, Q tiene que ser verdadera. Pero P no es verdadera, entonces no nos importa que sea Q. Ya cumplimos la condicional. Y si P es falsa y Q es falsa, P implica Q también es verdadera. Entonces, es algo que toca tener cuidado con las condicionales en una dirección. Que pues si P es falsa, ya lo que sea Q no nos interesa. Porque ya si P es falsa, ya pasamos de la condicional. Ya listo, ya salimos de esa. Si tenemos Ahora sí. una bicondicional, ahí la cosa es un poco más estricta. Voy a copiar la bicondicional. Es decir, para que se cumpla la bicondicional
Si P es verdadero y Q verdadero, ¿se cumplió la bicondicional? Sí, porque estamos diciendo Sí, que sí cumple. esto quiere decir que P es verdadero sí y solo si Q es verdadero. Entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, se cumple. Si P es verdadero y Q es falso, no se cumple, porque dijimos que si P es verdadero, Q tiene que ser verdadero y no lo es. En este caso, si P es verdadero y si P es falso y Q es verdadero, tampoco se cumple la bicondicional. Porque eh, esta bicondicional quiere decir que si P es verdadero, Q es verdadero, pero también que si Q es verdadero, P tiene que ser verdadero. Entonces, si Q es verdadero y P es falso, no se cumple la bicondicional. Por otra parte, si P es falso y Q es falso, la ¿Verdadero? bicondicional se cumple. En efecto. Porque, pues sí, si P es falso y Q es falso, no están dentro del rango que nos cubre la bicondicional. Aunque en cierta parte la bicondicional sí nos restringe a que si P es falso, Q tiene que ser falso para que se cumpla la bicondicional. Porque si una es falsa y la otra resulta ser verdadera, ahí rompimos la bicondicional ya. Sí, profesor. Dígame. Me pone bicondicionada ahí. ¿Que quiere un ejemplo? Ahora sí. Eh, bueno, pues aquí están los dos ejemplos que se había mostrado por acá. Que un número entero es múltiplo de 2 sí y solo si termina en un dígito par. Estamos diciendo que si un número entero es múltiplo de 2 termina en un dígito par. Y pues eso es verdad. Todos los números múltiplos de 2 terminan en dígito par. Y si un número entero es múltiplo de 2 digo, si un número entero termina en un dígito par, si encontramos que el último dígito del número entero es par, ya sabemos que es múltiplo de 2. Bueno, podemos demostrar que es múltiplo de 2. Entonces, en ese caso, la bicondicional se cumplió. Y si el número entero no fuera múltiplo de 2 podemos también determinar que no es par. Y que si termina un dígito impar, no es múltiplo de 2. Eso es un ejemplo de condicional verdadera. Una incondicional falsa es decir que una persona sabe hablar español sí y solo si nació en España. ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? Porque hay gente nacida en España que no sabe hablar español, que pudo haber nacido en una región en la que no se habla español, o de familia que, o por ejemplo, de una familia de Inglaterra que se fue de vacaciones y después se fue y no ha aprendido a hablar español. O puede ser que la persona haya nacido en Colombia y sabe hablar español, pero no nació en España, nació en Colombia. Entonces esos son contraejemplos de la bicondicional. O también puede ser que la persona nació en Estados Unidos, pero aprendió a hablar español en el colegio. O nació en Estados Unidos y después viajó a España y ya aprendió español. Entonces, esta es una bicondicional que es falsa. Y esta es una que es verdadera. ¿Listo? Sí. Así. Bueno. Eh, entonces, estas son las tablas de verdad. Y la idea de las tablas de verdad es que esas son las que vamos a utilizar. Es decir, estas tablas de verdad las podemos también ampliar un poco más para expresiones aún más complejas. Porque en el álgebra de proposiciones, lo que nos van a importar van a ser estas proposiciones que se pueden hacer con estas operaciones. Por ejemplo, yo puedo crear una operación aún más compleja. Que puede ser, por ejemplo, decir P disyunción A negación de Q. Es decir, que o se cumple P o se cumple la negación de Q. O puedo hacerla aún más compleja y decir que añadir también, por ejemplo, una disyunción de P. Eso en lógica sería decir que o se cumplen P y R o se cumple la negación de Q. Y a esa expresión le puedo dar un valor de verdad de acuerdo a los valores de P, Q y R. Y estas operaciones, estas tablas de verdad, son lo que constituyen el álgebra de proposiciones.
se constituyen a partir de tomar estas diferentes proposiciones, sus operaciones que pues, ya se las mostré, las expresiones que saben de aplicar esas operaciones a una serie de proposiciones constituyen el álgebra de proposiciones. Y cada una de estas expresiones va a tener una solución que se puede expresar en forma de una tabla de verdad, en la cual puedo ver los diferentes valores de P, Q y R en este caso, y ver qué pasa. Si P es verdadero, Q es verdadero, R es falso, ¿qué nos queda de la proposición final? Y así sucesivamente. Esto es lo que se constituye como álgebra de proposiciones. Y pues vamos a profundizar un poco más en esto a partir de la próxima clase. Entonces, ¿quedó claro todo lo que vimos hoy? Sí. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Una pregunta? No, ninguno. No, no, profe. ¿No? Bueno, entonces eh, podemos dejar por acá por hoy. Agradezco la atención prestada. Eh, Dale. entonces, nos vemos la próxima semana. Eh, Chao, profe. entonces, gracias. Profe, la clase está grabada, ¿cierto? Sí, la clase está grabada para cualquiera que no haya asistido o que quiera repasarla. Bueno, mañana. Ah, ok.